Se cuenta que una joven cristiana le pide a su papá que la lleve a una fiesta mundana. Y como el padre también era cristiano, obviamente se negó a llevarla. Sin embargo, la hija continuó insistiendo y prometiéndole a su papá que no participaría en esa fiesta, ni del baile, ni de las bebidas alcohólicas, porque solamente quería ir a ver lo que estaba pasando allí y pasar un buen tiempo con sus amigos. A lo que el padre termina accediendo a llevarla. Pero cuando iban a la fiesta, el padre le dice a su hija que tenía que llegar al trabajo a recoger algo, solo que el papá trabajaba en una mina. Y como la hija llevaba un vestido blanco, rápidamente le contesta: papá, si me meto a la mina me voy a ensuciar. Pero el padre le contesta: no te preocupes, porque no vas a agarrar absolutamente nada. Solo me vas a acompañar como lo harás en la fiesta con tus amigos. Por lo tanto, llegan a la mina, entran juntos y salen juntos. Y cuando salen de la mina, la hija se da cuenta que su vestido está totalmente manchado y sucio. Y muy angustiada le dice a su papá que no se explica cómo fue que su vestido se manchó si ella no había tocado absolutamente nada. A lo que el padre le contesta: eso, hija, es exactamente lo que pasa en las fiestas del mundo. Porque aunque solamente vayas a ver por todo el ambiente de pecado que se mueve en esos lugares, tu testimonio como cristiana también se va a ensuciar y manchar, como pasó con tu vestido. Ahora, a través de esta anécdota, podemos aprender que hay cosas que se mueven en el mundo que pueden afectar directamente nuestro cristianismo y también nuestro testimonio. De hecho, las fiestas del mundo son un buen ejemplo por todo lo que ahí se mueve, como lo es vestuario inapropiado, ¿verdad? Que las mujeres acuden a esas fiestas de una forma muy sensual, bebidas embriagantes, donde se pierden los sentidos, y en ocasiones también hay drogas con las cuales inhabilitan a una persona para después afectar su integridad. Por eso, como cristianos, debemos tener mucho cuidado con este tipo de reuniones, porque nuestro testimonio puede ser afectado y manchado, como pasó con esta joven al entrar y salir de la mina por toda la contaminación que allí hay. Y ahora, mis hermanos, en relación a lo que puede manchar y ensuciar nuestro testimonio como cristianos, Pablo, en la última parte del capítulo 6 de su segunda carta a los Corintios, nos va a presentar algunas preguntas para que reflexionemos cómo estamos viviendo el día de hoy nuestro cristianismo en relación a todo aquello en lo que participamos. Les invito a ir al texto base en 2 a los Corintios, capítulo 6, y vamos a leer los versículos 14 hasta el 7:1. 2 a los Corintios, capítulo 6, versículos 14 al capítulo 7, verso 1. Nos dice la palabra de Dios: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual,
salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. El título que le hemos dado a esta enseñanza es: Somos el templo del Dios viviente. Somos el templo del Dios viviente. Oremos. Oh mi Dios, ayúdanos, Señor. Permite que tu palabra penetre todo nuestro ser y podamos tener un entendimiento claro de lo que tú le dijiste primeramente a los corintios y ahora lo que tú nos quieres decir a nosotros a través de ese mensaje. Ayúdanos, Señor. Danos entendimiento, porque queremos, Señor, glorificarte, pero hacerlo con entendimiento. Así que, mi Dios, pongo esta enseñanza en tus manos y guíame, Señor, para poder edificar a mis hermanos. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. El apóstol Pablo, mis hermanos, inicia esta sección con un mandamiento. Y este mandamiento es en relación a algo que los corintios deberían de hacer y por extensión nosotros como iglesia. Y esto es cuando Pablo dice: no os unáis. No os unáis. O como lo traduce la Nueva Biblia de las Américas, no estén. Lo cual en griego tiene el sentido bíblico de entrar o asumir un cierto estado de condición. Les pongo un ejemplo. Jesús dice en Mateo capítulo 23, verso 15: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorren mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, lo hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Esto nos habla de un estado de condición en la que se encontraban los fariseos en tiempo de Jesús. Y esta condición era un estado de hipocresía, porque aunque recorrían mar y tierra para hacer un prosélito, es decir, un creyente al judaísmo, una vez que lo lograban, lo hacían 2 veces más hijo del infierno que ellos mismos. Y esto es por la condición de hipocresía en la que se encontraban. Entonces, el no os unáis se refiere a estar en cierta condición en la cual no debemos de estar. Sin embargo, Pablo inmediatamente nos aclara cuál es esa condición cuando dice: en yugo desigual. O como lo traduce la Biblia de las Américas, unidos en yugo desigual. Unidos en yugo desigual. Ahora, un yugo, mis hermanos, es un artefacto de madera con el cual se podían unir 2 bueyes para trabajar la tierra. Pero si juntaban 2 animales diferentes, como un buey y un burro, entonces habría problemas, porque aunque ambos son animales para el trabajo, no operan de la misma forma bajo un yugo. De hecho, por eso el Señor también dijo en Deuteronomio, en el capítulo 22, en el versículo 10, dice: no ararás con buey y con asno juntamente. Y esto es porque a final de cuentas es un yugo desigual entre estos 2 animales. Sin embargo, en relación a los hombres, el yugo desigual en griego tiene el sentido bíblico de ser o llegar a ser emparejado con alguien que no funciona bien junto con uno mismo. En pocas palabras, es una unión dispareja. Y aquí, mis hermanos, el abanico se puede abrir en diferentes direcciones, sobre todo por lo que Dios había instruido en el Antiguo Testamento en relación a ciertas uniones que los israelitas no deberían de tener. Veamos alguna de ellas. Vayan en su Biblia a Éxodo, capítulo 34.
Éxodo 34, y vamos a leer a partir del verso 11. Verso 11. De hecho, aquí en la Reina Valera hay un título que dice Advertencia contra la idolatría de Canaán. Dice aquí la escritura, a partir del versículo 11. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí, yo echo de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo y a todos los feos, dijo alguien. Dice versículo 12, guárdate de hacer, ¿qué dice? Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y cortaréis sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificio a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios. O tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses, harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición. Si observan, mis hermanos, aquí el Señor le está dando instrucciones a los israelitas de no hacer alianza, es decir, un pacto con los moradores de la tierra de Canaán, y de igual forma de tomar a sus hijas en matrimonio para que no se relacionen con sus dioses y los adoren. Pero como no obedecieron, ¿qué pasó? Terminaron uniéndose a esos moradores, tomando a sus hijas y adorando a sus dioses. De hecho, nuestra lectura de Números capítulo 25, ahí se nos enseña que los israelitas tomaron a las hijas de Moab y terminaron comiendo e inclinándose a sus dioses. Y por lo tanto, Dios les mandó una plaga donde murieron 24,000 israelitas porque adoraron a Baal Peor, que era una deidad moabita. Por ese motivo, cuando se enseña del yugo desigual, sobre todo en el contexto del matrimonio en los cristianos, se aconseja siempre no casarse con una persona que no está abrazando nuestra misma fe. Porque si lo hacemos, tendremos grandes problemas. Como por ejemplo, imaginemos que una mujer cristiana se casa con un joven que abraza la fe de los testigos de Jehová. Y como el joven sabe que Dios estableció en su palabra al varón como cabeza del hogar, fácilmente le dirá a su esposa, yo soy la cabeza y debes de sujetarte, así que vayamos juntos a las reuniones de nuestra congregación. Pregunta, ¿esto traerá problemas en el matrimonio? ¿Qué piensan al respecto? Entre un cristiano y un testigo de Jehová. Definitivamente sí, porque es un yugo desigual. Porque los testigos de Jehová, para empezar, no reconocen a Jesús como Dios, pero nosotros los cristianos sí lo reconocemos como Dios. Por eso es importante no casarse con una persona que no es de nuestra misma fe para no tener este tipo de problemas. Ahora, en este mismo sentido, en la semana miré una película de una joven Amish, las cuales son muy parecidos a los menonitas, ya que de acuerdo a su forma de vivir, ellos no usan la tecnología, no usan carros, de hecho se mueven en carretas que son jaladas por caballos, ¿verdad? Pero el punto es que esta muchacha quería conocer el mundo. Y cuando empieza a salir y empieza a frecuentarse
con otros jóvenes del mundo, conoce un muchacho y el muchacho obviamente la invita a salir. Y cuando esta muchacha sale con el muchacho, empieza a tener inmediatamente problemas con él, porque los jóvenes, de acuerdo a sus instrucciones o enseñanzas más bien que tienen en el mundo, para ellos la inmoralidad sexual es el pan de cada día. Y por lo tanto, le quiso sobrepasar con la muchacha. Y por lo tanto, la joven, al darse cuenta cómo era la vida en los jóvenes del mundo, decidió mejor regresar a su comunidad y casarse con otro joven de sus mismas creencias para tener todas las cosas en común. Por eso es la recomendación que si somos cristianos y queremos casarnos, sobre todo a los solteros, se les instruye a no buscar un cónyuge de otra denominación o religión para no estar en yugo desigual. Sin embargo, mis hermanos, el tema del yugo desigual que Pablo está citando aquí en el versículo 7, es claro que no lo podemos enfocar solamente en el contexto del matrimonio, ya que este asunto Pablo lo trató en su primer carta, en el capítulo 7, en los versículos 13 al 16. Veamos esa escritura. Vamos allí a 1 Corintios, capítulo 7. En los versículos 13 al 16 vamos a leer. Primer carta de Pablo a los Corintios, capítulo 7, verso 13, dice: y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiste en vivir con ella, ¿qué dice que debe hacer la mujer cristiana? ¿Qué debe hacer? No lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó el Señor. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Entonces es claro que Pablo aquí está tratando el asunto del yugo desigual dentro del matrimonio, donde dice que si el cónyuge que no es cristiano se quiere quedar con uno, hay que quedarse con él. Pero si se quiere ir, déjalo ir. Porque a final de cuentas el Señor no nos llamó para estar en pleitos, sino en paz. Ahora, la pregunta es, si Pablo ya trató el asunto del yugo desigual dentro del matrimonio, ¿por qué en esta segunda carta vuelve a tratar y da el mandamiento de no unirse en yugo desigual? Y esto es, mis hermanos, porque el yugo desigual no se da solamente dentro del matrimonio, sino también en nuestras relaciones interpersonales con los incrédulos, como por ejemplo con la familia, con los amigos o con los compañeros de trabajo. Ahora, en el contexto de la familia, el yugo desigual muchas veces se da en la forma de celebrar un cumpleaños. Sobre todo porque en sus celebraciones, por lo regular, tienen bebidas embriagantes, música de todo tipo y muchas, pero muchas malas palabras. Y lo mismo es con los amigos y con los compañeros de trabajo cuando Cristo no es el Señor de su vida. Sin embargo, también el yugo desigual se puede dar en los negocios, sobre todo, porque nosotros como cristianos siempre trabajamos como si lo hiciéramos para el Señor, es decir, siendo honestos, siendo responsables y respetuosos hacia todos. Pero si el socio no es cristiano y le gusta la corrupción, es claro que en la sociedad
que tenemos con ese incrédulo, habrá deshonestidad, habrá irresponsabilidad y falta de respeto, ocasionándonos grandes problemas por estar unidos en sociedad con los incrédulos. Entonces es claro que el yugo desigual no se da solamente en el contexto del matrimonio, sino también en nuestras relaciones con el mundo. Pero, mis hermanos, desafortunadamente también se da en el contexto de la iglesia, porque muchas veces hay falsos, como los había en Corintio. Por eso Pablo, en su primer carta, dice en el capítulo 5, en los versos 9 al 11, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí Pablo: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Ahora Pablo está presentando estos textos en el contexto de la inmoralidad sexual que había en Corintio, la cual se estaba permitiendo en la iglesia. Por eso, un poco más adelante, Pablo emite un veredicto en el versículo 13, donde dice: quitad pues a ese perverso de entre ustedes. Y esto es porque estaban en yugo desigual dentro de la iglesia, al permitir que un congregante estuviera en fornicación. Ahora, en el caso de los corintios, otro de los grandes problemas que ellos tenían, sobre todo en su contexto cultural, es que había muchos templos paganos donde había idolatría y perversión sexual a través de las prostitutas que operaban en el templo de la diosa Afrodita, o también llamada diosa del amor. Y por lo tanto, deberían de cuidar el no unirse con ellos en su idolatría y perversión. Porque el mandamiento de no estar unidos en yugo desigual con los incrédulos, o más bien por eso el mandamiento, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, sobre todo en ese contexto de idolatría en la que ellos vivían. Y de igual forma, mis hermanos, lo mismo es para nosotros como iglesia, porque también nuestro cristianismo se puede ensuciar al estar unidos a la forma de vivir de los incrédulos. Ahora, sabemos que en ocasiones, y no lo podemos negar, por cuestiones familiares o laborales, muchas veces será difícil no participar en ciertos eventos, como por ejemplo, una fiesta donde se celebra un cumpleaños o un aniversario de boda de los padres o de un hermano, donde hay bebidas embriagantes, música del mundo y vestuario inmoral. Y por testimonio, sobre todo de la familia, debemos acompañarlos, aunque sea por un rato. Pero sin participar de lo que ellos hacen. Es decir, tomando bebidas alcohólicas, bailando y mucho menos usando ropa inadecuada. Porque es ahí, mis hermanos, donde realmente daremos evidencia de nuestro cristianismo o de nuestro yugo desigual con los incrédulos. Porque no estamos unidos o no debemos estar unidos a sus convicciones, sino a las que el Señor nos instruye en su palabra, porque fuimos llamados a vivir en santidad. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, para los corintios, o para que los corintios lo entendieran bien, esto que Pablo está tratando, le va a presentar algunas preguntas
las cuales son contrarias. Y esto empieza a partir de la segunda parte del versículo 7. Regresemos allí. 2 Corintios 6. En el 14 estamos. Dice aquí donde se presenta la primera pregunta. Dice aquí la primera pregunta. ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Ahora, aquí la palabra compañerismo se refiere a participación o una comunión. Sin embargo, es imposible que exista una comunión entre la justicia y la injusticia, porque la justicia siempre está relacionada con lo recto, con lo justo, con lo íntegro, incluso con lo que Dios exige. Y todos sabemos que la única forma de poder tener la justicia que Dios exige es por medio de la fe en Jesucristo. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 3, en el verso 22, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces es claro que por la fe en Jesucristo somos justos delante de Dios. Sin embargo, Pablo también dice en el capítulo 6, en los versículos 17 y 18 de Romanos, pero gracias a Dios que aunque eras esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Lo cual quiere decir que por medio de Jesucristo también somos siervos de la justicia. Sin embargo, la injusticia es totalmente todo lo contrario, porque esto está relacionado con la iniquidad, con la anarquía y con el desorden. Características que son de un hacedor de maldad y por lo tanto, estos, los que son hacedores de maldad, nunca podrán estar con Jesús, incluso aunque estén dentro de una iglesia. Por eso Jesús también dijo en Mateo capítulo 7, en los versículos 21 al 23. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice Jesús, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, dice Jesús, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Es claro, mis hermanos, que los hacedores de maldad serán rechazados por Jesús, y esto es porque no hacen la voluntad del Padre, la cual siempre, pero siempre nos llevará a la justicia, es decir, a hacer lo recto, lo justo y lo íntegro. Por ese motivo, la justicia no puede estar asociada con la injusticia, porque van en caminos diferentes y por lo tanto son un yugo desigual. Porque no están unidos en el sentido de estar operando de la misma forma. Después Pablo en el versículo 15 nos presenta la segunda pregunta, donde dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? Donde la palabra concordia se refiere a un acuerdo. Y la palabra Belial se refiere a maldad o indignidad, la cual también es una referencia al diablo. Por eso la Nueva Versión Internacional lo traduce como diablo. La palabra Belial lo traduce como el diablo. Entonces aquí el contraste es entre Cristo y el diablo, los cuales también son totalmente contrarios, porque Cristo es luz y Satanás es tinieblas. Ahora, en este mismo sentido, el apóstol Juan escribió
en su libro, en su evangelio, en el capítulo 3, en los versículos 19 al 21, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas de Dios. Juan aquí dice que Jesús es la luz que vino al mundo para sacarnos de las tinieblas. Sin embargo, dice que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas y por lo tanto aborrecen la luz. Y esto es porque van en caminos diferentes. Pero veamos ahora cómo Juan nos presenta a Jesús en Apocalipsis. Vayan en su Biblia al capítulo 21. Apocalipsis capítulo 21. A partir del versículo 23. Veintiuno, 23 nos dice, la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brille en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero, ¿qué dice que es? Es su lumbrera. Y las naciones que hubieran sido salvadas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Es claro que cuando estemos en la presencia del Señor, Él seguirá siendo nuestra luz como lo sigue siendo hoy. Porque si somos de Jesús, no debemos andar en tinieblas, sino en luz. Porque los que andan en tinieblas viven bajo la dirección de Satanás, haciendo cosas malas y por lo tanto no podrán estar con Jesús, sobre todo en la eternidad. Por eso dice el versículo 27, no entrarán en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Pero veamos ahora cómo lo presenta Pablo en su carta a los Colosenses. Vayan allí a Colosenses, en el capítulo 1, Colosenses 1. Efesios, Filipenses y luego Colosenses en el capítulo 1, en los versículos 12 y 13. Dice aquí la Escritura, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, ¿en qué dice? En luz. Para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo, de su amado Hijo. Pablo aquí dice que el Padre nos ha librado de la potestad de las tinieblas para trasladarnos al reino de su Hijo amado, porque dice que nos hizo aptos de participar en la herencia de los santos en luz, como dice el versículo 13. Ahora, por otro lado, es interesante, mis hermanos, cómo la Escritura nos enseña que cuando Jesús muere en la cruz, hay un periodo de 3 horas donde hubo oscuridad en la tierra. Veamos esto allí en Lucas. Vayan allá al Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 23. Y a partir del versículo 44.
Lucas 23, 44. Dice aquí la escritura: cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Ahora, si observan, mis hermanos, aquí se habla de un periodo de oscuridad de 3 horas, misma que inició a la hora sexta, es decir, a las 12 del día, de acuerdo a nuestro calendario solar. Porque recordemos que la de los judíos era calendario lunar. Por eso Jesús también dijo en Juan capítulo 11, en los versos 9 y 10, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Entonces es claro que para los judíos las horas de luz se contaban a partir de que el sol salía a eso aproximadamente de las 6 de la mañana. Por eso Juan menciona la hora sexta, porque eran 6 horas de luz que ellos habían tenido. Y por lo tanto eran las 12 de mediodía de nuestro calendario solar. Sin embargo, aunque era de día, la escritura dice que hubo oscuridad hasta la hora novena, es decir, hasta las 3 de la tarde, donde Jesús muere en la cruz para dar el pago de todos nuestros pecados. Y por lo tanto, es como si la luz, que es Jesús, se hubiera apagado al recibir toda la ira de Dios en pleno día. Pero una vez efectuado el pago, al tercer día, la luz volvió al mundo para abrirnos el camino al Padre, y de igual forma para que dejemos de andar en tinieblas a través de esa obra. Y algo muy parecido también pasó en Egipto en la hora novena, en la plaga novena, como se narra en Éxodo. Se lo vamos a poner en la pantalla. Dice aquí la escritura, Éxodo 10:21. Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto, tanto que cualquiera las palpe. Y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo densas tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó de su lugar en 3 días, mas todos los hijos de Israel tenían luz en sus habitaciones. Aquí se presentan 3 días de tinieblas en Egipto. Sin embargo, posteriormente vino la muerte de los primogénitos como juicio de Dios en su 10ª plaga. Pero en el primer siglo, en Israel, la muerte fue del unigénito Hijo de Dios, quien recibió el juicio para dar el pago de todos nuestros pecados. Y gracias a ese sacrificio es que podemos andar en luz y no en tinieblas. Entonces es claro que Jesús y Satanás operan en un yugo desigual, porque tienen diferentes propósitos. Ya que Jesús nos otorga salvación y perdón de pecados, y Satanás nos ofrece condenación y castigo eterno, ¿verdad? No operan igual. Pasemos ahora a la 4ª pregunta que Pablo le presenta a los corintios. Regresemos allí al versículo 15. Dice la 3ª pregunta: ¿o qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Qué parte el creyente con el incrédulo? Aquí es como si Pablo estuviera diciendo, lo voy a parafrasear: ¿qué comunión puede tener un cristiano que anda en luz con un incrédulo que anda en tinieblas?
Y la respuesta es obvia, no pueden tener nada en común. Y por lo tanto también es un yugo desigual. Sin embargo, en el versículo 16, en la cuarta pregunta, Pablo toca un tema relacionado con algo que los corintios estaban experimentando y lo utiliza para que entiendan el motivo por el cual está tratando el tema del yugo desigual. Dice la cuarta pregunta en el versículo 16, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Esta cuarta pregunta está relacionada con el templo, es decir, el que es de Dios y el que es de los ídolos, con un templo, el que es de Dios y el que es de los ídolos, donde también hay un yugo desigual. Porque en los templos que había en Corintio, se ofrecían, o en toda Grecia se ofrecían sacrificios a sus 12 diferentes deidades, las cuales eran Zeus, dios del cielo, Poseidón, dios del mar, Ares, dios de la guerra, Afrodita, diosa del amor, Hera, diosa de las mujeres, Méter, diosa de la cosecha, Atenas o Atenea, diosa de la estrategia, Apolos, dios del sol, música y poesía, Artemisa, diosa de la caza, Hefesto, dios del fuego, Hermes, el dios mensajero, y Dionisio, del dios o el dios del vino. Estos eran los dioses a los que se le ofrecían sacrificios como un acto de adoración en Grecia. Sin embargo, cuando Pablo habla del templo de Dios, no se refiere a un templo físico como el que había en Jerusalén, donde los judíos adoraban al Dios verdadero. Aquí más bien es en relación al templo de cada cristiano donde Dios habita por medio del Espíritu Santo. Por eso Pablo continúa diciendo en la segunda parte del versículo 16, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Ahora, otras versiones como la Biblia de las Américas dice, porque somos el templo del Dios viviente o del Dios vivo. Lo cual indica que Pablo se estaba incluyendo porque también era parte de la iglesia de Cristo donde mora el Espíritu Santo. De hecho, Pablo ya se los había mencionado a los corintios en su primer carta, en el capítulo 3, en los versículos 16 y 17, donde les dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y de hecho se los vuelve a repetir en el capítulo 6, en los versículos 19 y 20, donde le dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces es claro que la referencia al templo aquí es el cuerpo físico de cada cristiano, porque es donde Dios habita. Sin embargo, esto era algo, mis hermanos, que no pasaba en el Antiguo Testamento, porque Dios ahí habitaba en medio de su pueblo, pero de una forma externa. Como lo afirma Éxodo en el capítulo 25, verso 8, donde dice, y harán un santuario para mí, dice el Señor, y habitaré en medio de ellos. Es claro que Dios quería estar en medio de su pueblo. Por ese motivo les instruyó a hacer un tabernáculo para que su presencia estuviera en medio de ellos. Sin embargo, era de una forma externa y no interna como es ahora nuestro caso por medio de Cristo. Porque desde que creímos en el Evangelio, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, vino a morar en nuestro cuerpo para ayudarnos y darnos dirección en el camino del Evangelio.
Ahora, en relación a esto mismo, veamos lo que Jesús dijo en Juan capítulo 14. Vean en su Biblia, Juan 14. Los versículos 22 en adelante. Dice aquí la escritura, Juan 14, 22. Y le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, ¿qué dice que debe de hacer? Mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda mis palabras y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Entonces es claro que el Espíritu Santo fue enviado como una ayuda y por lo tanto, si el Espíritu Santo no está morando en una persona, para empezar, no entenderá las cosas espirituales que tenemos en la palabra de Dios. Pero de igual forma no buscará honrar a Dios en lo que hace en su día a día, porque desde que se levanta hasta que se acuesta, solamente piensa, en las cosas terrenales, las cuales son temporales. Pero si el Espíritu Santo está dentro de una persona, lo va a inclinar a buscar las cosas de arriba, es decir, las que son eternas y no temporales. Por eso el apóstol Pedro también dijo en 1 Pedro capítulo 2, lo vamos a poner en la pantalla. Dice Pedro, acercaos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pedro aquí dice que debemos ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para poder ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios, como lo puede ser buscar siempre la dirección de Dios en su palabra, honrar a Dios con nuestros bienes, amar a nuestros hermanos, compartir el evangelio a los perdidos y ser fiel en su obra, por solo mencionar algunos de los sacrificios espirituales que nosotros debemos hacer como iglesia. Entonces es claro que somos un templo donde hay sacrificios espirituales. Por ese motivo, como cristianos, no debemos de tener un acuerdo o una unión con el templo de los ídolos, porque allí los sacrificios son presentados a dioses paganos o demonios, como Pablo también le dijo a los corintios en su primer carta, se los vamos a poner en la pantalla. Dice aquí Pablo, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Entonces, mis hermanos, si somos el templo de Dios como cristianos, no debemos de participar o estar en unión con los que hacen sacrificio a los demonios, porque esto también es un yugo desigual. Ellos van por un lado y nosotros por otro. Ahora, Pablo, después de presentar el hecho de que somos el templo del Dios viviente, veamos lo que continúa diciendo en el versículo 16. Regresemos ahí. Pablo continúa diciendo,
después de la pregunta y dice, como Dios dijo. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo. Y después nos va a presentar lo que Dios dijo. Pero en el Antiguo Testamento, cuando dice, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ahora, en el Antiguo Testamento hay al menos 3 escrituras que afirman esto que Pablo está mencionando. Una de ellas es Éxodo, capítulo 29, verso 45, donde dice, y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Otra es Levítico 29, 12, donde nos dice, y andaré entre vosotros y seré vuestro Dios y vosotros seréis mi pueblo. Y la tercera es Ezequiel capítulo 37, verso 27, donde dice, estará en medio de ellos mi tabernáculo y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Estas son al menos 3 posibles escrituras que Pablo tomó de referencia del Antiguo Testamento para afirmar lo que Dios ya había dicho en relación a 4 cosas. Número 1, que habitaría o moraría en su pueblo. Número 2, que andaría o caminaría entre su pueblo. Número 3, que sería su Dios. Y número 4, que sería en su pueblo. Sin embargo, mis hermanos, los verbos habitaré, andaré, seré y serán, todos son verbos futuros, porque hablan de algo que Dios haría en el futuro. Y cuando Pablo, mis hermanos, está escribiendo esta segunda carta a los Corintios, los verbos ya se podían aplicar como presentes, porque a través de Cristo, Dios habita en el cuerpo de cada cristiano por medio del Espíritu Santo. Dios anda en su pueblo por medio de la iglesia. Dios es nuestro Dios por medio del Evangelio y nosotros somos su pueblo por medio de la fe en Jesucristo. Por eso es que ahora todo esto es presente por medio de Jesús. Ahora, Pablo continúa presentando otras escrituras del Antiguo Testamento donde Dios da ciertas instrucciones, como se menciona en el versículo 17, donde dice, por lo cual, es decir, derivado de lo anterior, salid del medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Ahora, Pablo seguramente tenía presente la escritura de Isaías, capítulo 52. Se los vamos a poner en la pantalla. Dice esta escritura, apartaos, apartaos, salid de allí, no toquéis cosa inmunda, salid del medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Aquí el Señor le está dando varios mandamientos a los israelitas y son los que Pablo está trayendo de contexto para nuestro presente. Donde el primer mandamiento es apartaos, apartaos, salid de ahí. Ahora, Isaías aquí está hablando en el contexto del cautiverio, donde las instrucciones son de salir. Sin embargo, Pablo lo presenta en el contexto de salir o apartarse de las prácticas de los templos paganos, porque ahí se mueven demonios. Pero nuestro contexto es salir de los lugares donde haya pecado, como por ejemplo, imaginemos que un recién convertido, es decir, un nuevo cristiano que viene del contexto de la droga, cada vez que se encuentra con uno de sus amigos del pasado, los encuentra drogándose y, por supuesto, le ofrecen droga. Ahora, para no caer este nuevo cristiano nuevamente en la adicción, ¿qué es lo que tiene que hacer? Pues esto es rápidamente apartarse de ahí, para no caer de nuevo en ese pecado o esa adicción que estás haciendo ahí, ¿verdad? Y esto aplica a cualquier situación donde haya un pecado involucrado. Por eso hay que salir o apartarse de ese lugar. Ahora, el segundo mandamiento que encontramos en Isaías es no tocar cosa inmunda.
En el caso de los israelitas, era en relación a todas aquellas cosas que los contaminaban allí en el cautiverio. Pero en el caso de los corintios era en relación a los rituales impuros que se hacían en los templos paganos por medio de prostitutas que trabajaban en relación a la diosa Afrodita o diosa del amor. Y en nuestro caso, mis hermanos, es todo aquello que nos contamine, como son las obras de la carne que Pablo menciona en Gálatas capítulo 19 al 21, que todos conocemos. Cosas que nos contaminan. Ahora, ¿por qué es importante salir, apartarnos y no tocar lo inmundo? Esto es, mis hermanos, por lo último que dice Pablo al final del versículo 17, cuando dice, y os recibiré. Esto habla de dar una bienvenida, como cuando recibes a una persona en casa con alegría. Así nos recibirá el Señor si nos apartamos de todas aquellas cosas que nos contaminan, porque a final de cuentas afectará nuestra santidad y nuestra relación con Dios. Ahora en el versículo 18, Pablo continúa diciendo, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Pablo aquí también cita algunas citas o escrituras del Antiguo Testamento donde Dios establecería que sería un padre. Una de ellas es cuando se refirió a Salomón en 2 de Samuel, en el capítulo 7, en los versículos 13 y 14, donde dice, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Aquí Dios dice que será como un padre para Salomón, pero también dice que si hace lo malo, lo va a castigar con vara y azotes, como lo hace un padre cuando ve que su hijo anda en cosas de maldad. Ahora, otra escritura es cuando Dios se presenta como el Redentor en Israel. Les vamos a poner esa escritura en la pantalla. Isaías 43, 5 y 6 nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte de acá y al sur, no detengas, trae de lejos mis hijos y mis hijas de los confines de la tierra. Todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Aquí también vemos a Dios presentándose como un padre del pueblo de Israel. Y bajo este mismo contexto es que Pablo dice o le dice a los corintios que Dios será su padre y ellos serán sus hijos. Y lo mismo, mis hermanos, es para nosotros, porque bajo la dirección del Espíritu Santo también somos hijos de Dios, como la Escritura lo enseña en Romanos capítulo 8, en los versículos 14 y 15, se los vamos a poner en la pantalla. Dice esta Escritura, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Entonces, como Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos, por medio de Jesucristo, viene una exhortación, tanto para los corintios como para nosotros, en el primer versículo del capítulo 7, donde dice, 2 Corintios 7:1, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de la carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahora, la palabra clave aquí es limpiémonos. Del griego tiene sentido bíblico de limpiarse del mal. Pero para lograrlo necesitamos alejarnos de toda contaminación de la carne, la cual muchas veces llega a nuestra vida por medio del yugo desigual con los incrédulos. Porque como ellos siempre andan en pecado, buscan o van a buscar la forma de que nosotros participemos con ellos en sus pecados para terminar como esa joven que entró a la mina
afectando nuestras ropas, que nos manchemos de lo que ellos quieren. Por ese motivo, como cristianos, debemos de estar limpiándonos de toda contaminación de la carne y del espíritu, porque nuestro cuerpo o espíritu se puede contaminar si nos involucramos en las prácticas de los incrédulos. Ahora, también necesitamos estar perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Como termina Pablo diciendo el versículo 1. Ahora, miren cómo lo traduce la Nueva Traducción Viviente esta escritura. Se la ponemos en la pantalla. Dice esta traducción: queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. Así que, mis hermanos, como conclusión, analicemos si en estos momentos estamos participando en un yugo desigual con los incrédulos, donde podemos estar contaminando nuestro cuerpo, nuestro espíritu, como dice esta traducción. Porque nuestro cuerpo es el templo del Dios viviente, pero también somos la morada de la tercera persona de la Trinidad. Dios nos ayude, mis hermanos, a apartarnos y no involucrarnos en aquellas cosas que nos contaminan, porque el Señor quiere una iglesia santa. Termino con la siguiente escritura. Se las ponemos en la pantalla. Dice Hebreos 12:28. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Así que, mis hermanos, busquemos en todo momento servir a Dios, pero también agradarle con temor y reverencia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como estemos viviendo, ¿verdad? Vamos a orar. Oh, mi Dios, yo te pido, Señor, que nos des discernimiento y podamos ver, Señor, si estamos viviendo nuestro cristianismo en un yugo desigual, pero en el sentido de estar participando con las actividades que hacen los incrédulos. Aquellas actividades, Señor, que no te glorifican, como las que vemos en las reuniones, en las fiestas, donde hay bebidas, donde hay droga, donde hay inmoralidad. Ayúdanos, Señor, a no ser participantes de ellos en esas cosas del mundo, Señor, que nos manchan, que afectan nuestro testimonio. Porque si decimos que tú nos has santificado, nos has justificado, ¿cómo puede ser posible que nos vean con una bebida alcohólica en la mano, bailando o vestidos de una forma indecorosa? Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor. Porque tu palabra nos aclara que tú quieres una iglesia santa. Por eso la instrucción de no estar en un yugo desigual. Es decir, con personas con las cuales no tenemos un mismo sentir y sobre todo una misma fe. Ya que somos el templo y somos la morada del Espíritu Santo, Señor. La tercera persona de la Trinidad. Ayúdanos, Señor, a entender esto en todo momento, Señor. Para que cuando se presenten esas situaciones, porque se van a presentar, que busquemos en todo momento apartarnos de aquellas cosas que son inmundas y que nos contaminan. Que tengamos siempre presente, mi Señor, el temor y la reverencia a ti, Señor. Porque sabemos que el mundo no la tiene. Pero nosotros debemos vivir en ese temor y reverencia a ti, Señor, buscando en todo momento la santidad, Señor. Háblanos, Señor, que tu Espíritu Santo penetre en nuestro corazón y nos muestre si hay alguna área donde tenemos que trabajar. Sabemos que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Ayúdanos, Señor,
a que testifiquemos en este mundo una vida diferente, una vida de justicia, una vida en santidad, pero una vida en obediencia a tu palabra. Y gracias te doy, Señor, por tu palabra y de igual forma por el sacrificio de tu Hijo y del Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, ayudándonos y guiándonos para buscar la santidad en todo momento. En tus manos nos ponemos y lo hacemos en Cristo Jesús. Amén y amén.